Bienvenidos al avance del capítulo 32 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Luciana le pregunta al Greñas cómo fue que eliminaron al Frijol. Omar, asustado, le cuestiona si ya saben quién fue el que le quitó la vida. Este le responde que, según, varios hombres lo atacaron porque ya lo venían siguiendo. Omar, molesto, le prensa las orejas y le reprocha que no sabe nada. La guardia los separa y les menciona que el careo está terminado. Al salir, Omar le pide perdón a Elena y a Luciana por su comportamiento, aclarándoles que no se pudo contener por las palabras tan fuertes que dijo el Greñas. Elena le dice que lo entiende porque ella tampoco se sintió bien hablando con ese tipo, sino que le removió todas las cosas horribles que han vivido desde que pasó lo de Tobías. Luciana interviene y les aconseja que respiren para que se puedan tranquilizar. A su vez, Elena se cuestiona si la muerte del Frijol tiene que ver con su hijo o era otra cosa. Omar le responde que el Greñas dijo que al Frijol se la tenían sentenciada. Elena le sugiere preguntarle a la fiscalía, dado que es imposible que no se lo hayan contado. Omar le menciona que seguramente ya lo saben, pero no quisieron decirlo, así que le ordena no insistir más porque él ya no quiere volver. Por otro lado, Natalia entra en el cuarto de Luciana para buscar el documento sobre Capital Creciente que le entregó Joaquín. Patricio conversa con su padre y le pregunta cómo se ha sentido después de lo que pasó con su abuelo Fermín. Enrique le responde que está tranquilo porque su padre no ha dado señales de vida. Patricio lamenta mucho que se le hayan juntado los problemas de la campaña y los personales, y que por eso mismo no quiere ser una carga para él. Enrique le confiesa que es en el que más confía y por eso quiere invitarlo para administrar las empresas de la familia. Al escuchar eso, Patricio se sorprende muchísimo. Más tarde, Natalia encuentra un maletín, pero se impresiona al ver que adentro hay muchísimo dinero, por lo que rápidamente saca su teléfono y le toma una foto. Al mismo tiempo, Patricio le aclara que ponerlo enfrente de sus empresas no hará que se sienta mejor, ni mucho menos lo podrá convencer para que se quede. Enrique le pide que no lo malinterprete, puesto que él solo lo hace porque es el hijo mayor y el más preparado para hacerlo. Patricio le menciona que le fastidia que deje atrás a Adrián. Enrique le aclara que lo podrá invitar, pero con la condición de que espere a que termine su universidad. Patricio duda que pueda tenerlo para toda la vida. Enrique le sugiere que lo piense bien, aclarándole que Germán estará preparado para cuando se decida. A su vez, Patricio le promete que le avisará en cuanto tenga una respuesta. Más tarde, Natalia le comenta a Roberto y a Manolo la cantidad de dinero que encontró en la habitación de Luciana. Roberto entiende que ese dinero no se gana trabajando, pero les menciona que antes de sacar conclusiones, primero deben investigar. Natalia está de acuerdo. También le cuenta que no pudo encontrar nada respecto al caso Capital Creciente. A su vez, Roberto le pide que se encuentren en ese lugar nuevamente cuando tenga los discos duros. Manolo le dice que él puede dárselos personalmente. Roberto le sugiere que mejor sea en ese lugar, considerando que su amiga es muy discreta y que, en lo posible, deben tratar de no mencionar este tema por teléfono. Manolo está de acuerdo y se marcha. Natalia aprovecha el momento y le comenta a Roberto que lastimó muchísimo a su amiga Luciana. Por otro lado, Germán le jura a Patricio que él nunca le sugirió a Enrique ponerlo enfrente de las empresas de la familia, sino que formalizó un poco su propuesta. A su vez, Patricio le pregunta si acaso cree que él va a aceptar a cambio de vender sus convicciones. Germán le asegura que él no lo hace por conveniencia política, sino porque quiere darle lo que se merece como el hijo mayor. Además, le manifiesta que él mismo decidirá su decisión. Patricio le expresa que él solo quiere casarse con Paul y vivir tranquilos. Germán le dice que una opción sería irse a vivir con Paul a otro país o vivir con él junto a su familia. Además, le recuerda que N.E.U. no tendrá el mismo apoyo de su familia que si decide quedarse. Patricio le menciona que se va a tomar el tiempo necesario para pensar en su propuesta. Germán le aclara que siempre estará para él por cualquier decisión que elija. Al mismo tiempo, Natalia le dice a Roberto que entiende que lo que hizo estuvo bien, aunque Luciana lo interpretó como malo.
Roberto le menciona que le duele mucho que ella esté pensando que él está haciendo un plan para enamorarla, aclarándole que él no dijo que Enrique y Karina eran amantes para proteger a su hija. A su vez, Natalia le manifiesta que a Luciana siempre le va a gustar que le diga la verdad, pero justamente ellos le están ocultando la investigación del caso Capital Creciente. Roberto le dice que tiene toda la razón y se va. Minutos después, Enrique le agradece a Germán por ayudarlo con Patricio. Germán le expresa que lo hizo por él, puesto que Patricio es demasiado recto como para involucrarse en la política. También le cuenta que Pedro Garza está presionando para que firme los contratos de los nuevos Prohumous. Enrique le comenta que ahora que tuvo el acercamiento con la Asociación por Familia y cuando se le va a dar la intención del voto ya no van a necesitar los servicios de Pedro. Además, ese dinero se lo puede ahorrar. Germán le pregunta qué va a pasar con Karina, recordándole que Pedro le dio trabajo a cambio de sus contratos. Enrique le responde que Karina renunció por su cuenta. A su vez, Germán le expresa que ellos hicieron ese compromiso porque él solo quería ayudarla. Enrique le aclara que ella misma no se ayudó. En ese momento, Germán recibe un mensaje de Omar y le hace saber a Enrique que Omar Saldaña quiere hablar con ellos. Horas más tarde, Paul le asegura a Patricio que Enrique no los verá como pareja, ni mucho menos si gana las elecciones. Patricio le repite que su padre piensa diferente que su madre con respecto a ellos. Paul le manifiesta que su padre tampoco se ha escuchado decir que está a favor de las parejas iguales. Patricio le menciona que él habló con Germán y le aclaró que esa propuesta no está involucrada en el asunto político. Al oír eso, Paul se pone celoso y le reclama por hablar con su amigo Patricio antes que con él. Patricio le pide que ahora no le monte una escena de celos. Paul no desiste, teniendo en cuenta que él prometió que hablarían de todo. Patricio le sugiere no poner palabras en su boca que nunca ha dicho. Paul, enojado, le expresa que ya se dio cuenta de que nunca pensó en él mientras estuvieron distanciados. Patricio no soporta más sus cantaletas y se marcha. Paul no se queda con esas y llama a Memo para desahogarse. Por otra parte, Daniel le pregunta a Mateo qué fue lo que no le gustó del proyecto, para poder corregirlo. Mateo le pregunta si en verdad piensa que él debe hacer lo que le corresponde. En eso, un alumno llega y le informa a Mateo que se va para Barcelona. Asimismo, Clara le menciona a Daniel que, por su cara, nota que le fue mal con el profesor. Daniel la mira y le aclara que a Alexandra y a él les interesa mucho ganar ese concurso. Clara le dice que es obvio que a ella también le importa mucho, o de lo contrario no se estuviera esforzando. Luego de eso, lo abraza para que se sienta un poco mejor. En ese momento, Alexandra sale de su primera clase y los ve abrazados. Adrián se le acerca y le dice que es lo más importante en su vida. Alexandra, bastante celosa, le pide que entienda que su relación ya se terminó, así que le pide que la deje de molestar porque se va a estudiar. Por otro lado, Victoria le comenta a Roberto que ya checaron todo el perímetro. También le informa que Joaquín llegó con 2 hombres en la mañana, pero no saben si estaban armados. Roberto le exige que sea un operativo limpio. Luego le pregunta por Joaquín, a lo que ésta le responde que lo llamó, pero no contestó. Mientras tanto, Clara le platica a Daniel que desea mucho que Adrián y Alexandra se reconcilien, puesto que tenían una relación envidiable. Mateo, al ver que no se callan, los echa del salón para que dejen trabajar a la clase. Al salir, Clara lo toma de la mano. Daniel le implora que no lo haga más porque no está acostumbrado. Clara le sugiere que se vaya acostumbrando. Además, le comenta que ella quiere que la ponga al día del proyecto para no quedarle mal ni a él ni a Alexandra. Daniel le pide que entonces espere a que ella salga para que estén los 3. Clara está de acuerdo, pero primero le pide que la acompañe por un café. Asimismo, Luciana va donde Adrián y le pregunta si pueden hablar un momento. Por otro lado, Roberto y el operativo capturan a uno de los hombres y lo obligan a llevarlos con su jefe. Enrique, por su parte, le promete a Omar que va a averiguar cómo fue que el Greñas supo que el Frijol estaba muerto, así que le pide que no vaya a comentar nada. Omar le aclara que, si investigan, van a saber que él tuvo la culpa de su muerte,
Y si eso llega a pasar, tendrá que confesar todo lo que sabe. Germán le manifiesta que ellos no acabaron con ese tipo. Además, le aclara que él puede negar haberle dicho dónde encontrarlo y así estar libre mientras él va a la cárcel. Enrique interviene y le menciona que no le conviene demandarlos, dado que olvidará lo generoso que fue con él y su familia. Omar les pide perdón, afirmándoles que si no fuera por Luciana, él ya habría quedado loco. Al escuchar eso, Enrique le pregunta si acaso Luciana Espinosa fue con ellos. Omar le responde que sí, y que fue como apoyo psicológico para Elena, pero el que se puso mal fue él, y por eso Luciana lo calmó. Enrique le pide que no se preocupe y deje todo en sus manos. También le repite que no vaya a comentar esto con nadie. Omar acepta y se va. Germán, intrigado, le pregunta a Enrique qué habrá pasado en ese encuentro. Enrique le responde que no lo sabe, y que por eso le va a pedir una explicación a Berta de por qué el Greñas habló de más y qué fue lo que escuchó Luciana. Mientras tanto, Luciana le comenta a Adrián que vino a la universidad porque sabe que no se encuentra bien. Adrián le pide que no exagere. A su vez, Luciana le cuenta que el doctor Valladares y ella hablaron de su caso. Este se enoja y le dice que ese doctor debe tener cuidado con a quien le cuenta los problemas de la gente. Luciana le aclara que el doctor solo le dijo que a él le cuesta abrirse. Adrián se ríe y le pregunta si acaso pensaba que le mentía. Más tarde, Roberto le pide a Joaquín que no se preocupe por no llegar al operativo. Joaquín le agradece su empatía. Luego le pregunta si quiere que ayude a Victoria. Roberto le responde que no, puesto que el agente Garrido ya la está ayudando. Joaquín, al ver que no tiene más compromiso, se despide y se marcha. Adrián le cuenta a Luciana que el doctor Valladares tiene falta de empatía. Luciana le pide que entienda que el doctor está preocupado de que tome algo más que alcohol. A su vez, Adrián le pregunta si prefiere creerle al doctor o a él. Luciana le responde que no lo sabe, porque él está tan cambiado y está empezando a creer que no está así solo por el accidente. Adrián le manifiesta que sí está angustiado por el atropellamiento de los hermanos Saldaña. Asimismo, le implora que no le recuerde más lo que pasó esa noche y se va. Por otro lado, Victoria le hace saber a Joaquín que a ellos les fue muy bien en el operativo. Después le pregunta si quiere tomar algo para celebrar. Joaquín le responde que le encantaría, pero no puede ir porque tiene que traspasar unos datos con la base central. Victoria le menciona que ella puede ir a su casa y ayudarlo. Joaquín le aclara que él no quiere ponerle más trabajo, pero si quiere, pueden rentar una cabaña en donde se puedan escapar. Al escuchar eso, Victoria se conmueve y acepta. Berta le hace saber a Enrique que la que entrevistó a El Greñas es su infiltrada y por eso pudo grabar todo. Enrique le manifiesta que lo que en verdad le preocupa es que Luciana le cuente a Roberto lo que el Greñas dijo sobre la muerte del Frijol. Berta le asegura que Roberto ya no tiene acceso al caso. Enrique le pregunta si ya cree que es prudente que el cuerpo del Frijol aparezca. Adrián, por su parte, sale de una casa en muy mal estado. En medio de la calle, intenta sostenerse, sin embargo, cae al suelo. Por otro lado, Roberto va donde Luciana, pero ésta le pide que no le hable, por lo que Roberto decide decirle que necesitan hablar sobre su familia y le cuenta que él ha estado investigando sobre el caso del capital creciente. Luciana, al escuchar eso, se asombra. Mientras tanto, Berta le expresa a Enrique que para ella el verdadero problema sería si Fabiola llegara a volver a declarar, además de que no saben si cuenta con otra copia del video escondida, ya que en caso de ser así, Memo y Adrián irían a la cárcel. Enrique le pide que encuentre el video. Berta le pide que se calme, ya que ella sabe qué hacer. A su vez, le recomienda mantenerse alejado de Roberto. Enrique le hace saber que está así por la declaración de Greñas. Berta le expone que ese fue un descuido de Greñas, pero que por la noche le hará un regalo donde no volverá a ser así de descuidado. Al mismo tiempo, Roberto le comenta a Luciana que sabe lo importante que es ese caso por lo de su papá. Luciana se altera y le pregunta si de verdad va a usar ese tema para enamorarla. Roberto le deja en claro que esa no es su intención, por lo que Luciana inmediatamente le menciona que no quiere escucharlo ni caer en su juego. Roberto,
En medio de eso, le responde que Joaquín está en medio de todo, pero Luciana le pide que no utilice a Joaquín para hacerle una escena de celos, dejándole claro que ya no cree en él. Sin embargo, Roberto le hace saber que, aunque tenga defectos y cometa errores, hará que vuelva a creer en él. Luciana, al entrar a su casa, es recibida por Patricio, quien le pregunta qué le pasa. Ella le responde que tuvo una discusión con Roberto. Patricio, al escuchar eso, le pregunta si fue otra escena de celos para golpearlo, pero Luciana le pide que lo deje así, ya que no quiere hablar del tema. Después de un rato, Inés termina de contestar una pregunta. En eso se levanta Leonardo y le hace saber que tiene otra pregunta para ella. Inés, al verlo, sonríe y lo queda mirando. Por otro lado, Germán está con un compañero que está muy descontento con la jugada que le hicieron Enrique y él. Germán le deja en claro que no puede hacer nada. Este le pide que arregle el asunto, ya que de lo contrario hablará de lo que sabe. Germán no se queda callado y le responde que él también sabe sobre todos los negocios ilegales que tiene, y que si habla, le irá muy mal. Este, al escuchar eso, le deja saber a Germán que no cuenten más con él. Al mismo tiempo, Adrián recibe ayuda de los vecinos. En eso llega Alexandra y pregunta qué pasó. El señor le expone que ya llamaron a la ambulancia, pero aún no llega. Alexandra trata de ayudarlo y le pide al señor que vaya a la clínica que está a la vuelta, mientras ella se queda con Adrián. Inés le comenta a Leonardo que pensó que ya no se dedicaba al periodismo. Este le responde que no se dedica a eso y que solo está apoyando a su amigo. En eso, Inés recibe la llamada de Alexandra, pero la desvía y le cuenta a Leonardo que Mariana le dijo que se habían encontrado y se pusieron al día, haciéndole saber que se alegra por volverlo a ver. Leonardo le manifiesta que quiere invitarla a un café, siempre y cuando no tenga problemas con Enrique. Ella le deja en claro que él no tiene por qué prohibirle nada. Leonardo le comenta que sabe todo sobre ella porque la ve en las redes. Inés lo llama mentiroso, ya que han pasado muchos años y no cree que se haya acordado de ella. En eso, Leonardo le menciona que Enrique es muy afortunado porque se quedó con la mejor mujer. Por otro lado, mientras Patricio se come unas galletas, Luciana le comenta que Chofis le dice que comer galletas no le soluciona los problemas. Patricio considera que Chofis tiene el corazón de hierro, y él prefiere que las galletas se le coman las penas y no el alma. Luciana le pregunta qué penas tiene. Patricio le cuenta que otra vez se volvió a pelear con su novio por culpa de los celos. Luciana le pregunta si hubo alguna razón para que se pusiera celoso. Este le responde que no, explicándole que solo le pidió un consejo a Germán. En eso, le cuenta que Enrique lo dejó a cargo de todas sus empresas y quiere que él las administre, ya que en su agenda no habla sobre la diversidad sexual, y no sabe si lo hace honestamente o por culpa. Luciana le responde que cuando se trata de Enrique, ella no sabe qué pensar. En eso, Luciana recibe una llamada de Alexandra, quien le pregunta dónde está Adrián. Patricio, al escuchar a Luciana muy preocupada, le pregunta qué pasó. Al mismo tiempo, Omar le menciona a Elena que ella ya escuchó decir que la vida de Frijol había terminado. Esta le aclara que hasta no verlo no podrá descansar, ya que cree que Greñas está ocultando algo. Susi, al escucharla, le expone que no tiene caso, ya que nada de eso revivirá a Tobías. Elena le hace saber que no da igual, ya que quiere que pague por lo que hizo. Omar le pide que cambien de tema y le pregunta cuándo se va a mudar a la pensión para ir a ayudarla. Elena le responde que todavía no sabe qué se llevará, ya que aún no habla con Susi para saber si arrienda una o dos habitaciones. Susi le comenta que ella no se irá con Elena. Omar le pide que vaya, ya que va a estar bien cuidada. Susi se enoja y les repite que no se irá, recomendándoles que se vuelvan a casar, porque son iguales de tercos. Al irse Susi, Omar le pregunta a Elena si se volvería a casar con él, tomándola de la mano. Elena le contesta que por poco cree que se le iba a declarar, además de que ya no soportaría sus cambios de humor. Omar le dice lo mismo en medio de risas. Al momento de darse la vuelta, ambos cambian y se ponen muy tristes, pero no se lo dicen. Al rato,
Inés recibe una llamada de Patricio, donde le pregunta por qué no le contesta, informándole que Adrián se puso mal y lo tuvieron que llevar a la clínica. A su vez, Daniel y Clara van donde el papá de Alexandra. Este les explica que Alexandra no ha vuelto de las clases. Daniel, al escuchar eso, toma su teléfono. Mientras tanto, Alexandra está con Adrián en la clínica. En eso llegan Patricio y Luciana y le piden detalles de lo que le pasó a Adrián. Alexandra les explica que lo vio mal y lo llevó a esa clínica. Adrián, en medio de su alucinación, menciona que solo fue un accidente, por lo que Luciana y Patricio no logran entender. Al salir Patricio con Alexandra, esta recibe la llamada de Daniel, quien le pregunta dónde está. Alexandra le responde que no puede hablar por el momento porque está con Adrián. Así que Daniel cuelga y le cuenta a Clara. Esta lo toma con normalidad y le explica que eso es típico de ellos, pelearse y luego estar juntos. Sin embargo, Daniel se nota muy molesto. Mientras tanto, el doctor le explica a Luciana que lo de Adrián se trata de una sobredosis y necesita que se quede hasta que tengan los resultados. Al irse el doctor, Luciana le hace saber a Adrián que está allí para ayudarlo. Adrián le responde que nadie puede ayudarlo, que ella no lo va a perdonar, pero también le pide que no lo traicione. Patricio le pregunta a Alexandra si Adrián consume drogas. Ella le responde que, hasta donde sabe, solo toma alcohol. Patricio le pide que le explique entonces por qué él dice que no tuvo la culpa. En eso llega Inés y le pregunta a Patricio qué le pasó a Adrián. Él le responde que no sabe, que Adrián está diciendo muchas locuras. Alexandra comenta que está hablando de un accidente, por lo que Inés se queda un rato en shock. Luego de un rato, Luciana le hace saber a Adrián que cuenta con ella. Justo cuando Adrián está por contarle que él fue el del accidente, llega Inés y le pide que la deje a solas con su hijo. Luciana trata de hablar con ella, pero Inés le hace saber que no es el momento. Cuando Luciana está por salir, Inés la detiene y le pregunta qué le dijo Adrián. Esta le responde que no le dijo nada. Por otro lado, Gaby le pregunta a Karina por Roberto. Esta le contesta que él le dijo que no podía ir porque estaba muy ocupado con el trabajo. Gaby le pregunta qué hace ella. Karina le responde que está viendo cómo se le van los ahorros, ya que está sin trabajo, y que es muy difícil adaptarse a esa nueva vida. Como tiene muchas cuentas por pagar, necesita un empleo. Gaby le recuerda el trabajo que le ofrecieron y que le daba tiempo para cuidarla. Karina le responde que cometió el error de no aceptarlo, sabiendo que estaban interesados en su servicio. Pero al recordar que aún lo están, le pide a Gaby que se quede sola un rato, asegurándole que no se demorará. Luego de un rato, Inés sale y les informa a todos que Adrián está bien, por lo que se lo llevará a casa. Luciana pregunta quién lo decidió. En eso llega Enrique y le hace saber que fue él junto con Inés, por lo que Luciana se queda anonadada. Por otro lado, Roberto va a casa de Elena y ésta le cuenta que fue a ver a Greñas, y él le confesó que Frijol no está vivo. Roberto le pregunta cómo hizo, y ella le responde que Enrique la ayudó junto a Berta. Roberto, al saber eso, se queda sorprendido. Mientras tanto, Enrique le hace saber a Inés que Adrián, estando en su casa, recuperará la confianza en su familia. Alexandra les expresa que ya se va. Enrique la detiene y le pregunta si ya se dio cuenta de lo importante que es para Adrián que ella esté con él y lo apoye. Alexandra se marcha. Luciana enfrenta a Enrique, preguntándole si ya terminó con Karina, y a Inés le pregunta si de verdad lo perdonó. Inés le deja en claro que, por su hijo, es capaz de hacer cualquier cosa, por lo que Luciana se queda muy sorprendida. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.